Hola a todos, bienvenidos al 19º tutorial de Java. Hoy vamos a estar viendo lo que es la palabra reservada this. Esta palabra reservada se utiliza para poder distinguir los campos de una clase con los parámetros que por lo general aparecen en los constructores o en los métodos. Bien, por ejemplo, cuando queremos inicializar un campo, vamos a ir a un ejemplo, a ver en la clase fecha. Cuando queremos inicializar un campo, los campos, recordamos, eran día, mes y año. Lo hacíamos, por ejemplo, en el constructor, pasándole parámetros de M y A para diferenciar los parámetros de los campos. Bien. Pero por lo general suele ser medio poco conveniente tener que estar buscando un nombre distinto al campo para poder pasar como parámetros ese valor, es decir, representar la palabra año con la letra A y de esa manera distinguir ambos tipos de variables. Lo que nos permite la palabra reservada this es identificar de alguna manera el campo de la clase. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tomar como ejemplo este constructor y vamos a poner int día, int mes y int año. Es decir, que los parámetros tengan el mismo nombre que los campos de la clase. Pero ahora quedaría algo así: mes, día. Lo cual no queda muy claro, digamos, qué es lo que estamos haciendo. Si estamos modificando el valor del parámetro o el valor del campo. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la palabra this y ponemos this.año, this.mes y this.día para decirle a Java que nosotros queremos que este sea el campo año, esto es el campo mes, esto es el campo día y los demás son simplemente los parámetros que nosotros le pasamos al constructor para inicializar dichos campos. Ahora bien, ¿qué significa la palabra this? La palabra this hace referencia a este mismo objeto. Es decir, nosotros cuando creamos objetos de otra clase dentro de, por ejemplo, la clase mundial de fútbol, hacíamos referencia a esos objetos usando identificadores. Bien, cuando los creamos, guardamos la referencia en un identificador y luego poníamos el identificador punto, el nombre del método para llamar al método y así. En cambio aquí, como estamos haciendo referencia a sí mismo, a ese mismo objeto, a este objeto de clase fecha, utilizamos la palabra this para hacer referencia a eso, para hacer referencia a uno mismo, digamos. Entonces, this.año está diciendo que es el campo año de este mismo objeto. ¿Bien? Entonces, el campo año de este mismo objeto quiero que sea igual al parámetro año que le estoy pasando como argumento al constructor. Esto técnicamente se denomina sobrecarga de nombres. Es el mismo nombre para dos entidades distintas, una para un parámetro, el otro para un campo. Y como dije al comienzo, nos facilita el hecho de estar pensando en distintos nombres de variables para poder identificar el campo por un lado y el parámetro por el otro. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros ponemos algo así? System out println y acá ponemos año, por ejemplo. ¿Qué es lo que se va a imprimir? Bueno, Java por defecto utiliza la declaración más cercana del bloque. Es decir, que en este caso se va a imprimir el parámetro año, ya que está definido, declarado en el encabezado del método, y no el campo que está declarado fuera de este bloque. Para poder comprobar esto, lo que voy a hacer es crear un nuevo método temporario que va a ser public void print fecha, no recibe ningún parámetro, y en el cuerpo voy a poner system out print line, y mejor si le voy a pasar un parámetro, le voy a pasar int año. Bien, y lo que voy a hacer acá es voy a imprimir el parámetro es, vamos a cambiar el print line por un print
system out print line. Acá vamos a poner año, que en teoría debería ser el parámetro año que yo le estoy pasando aquí. Y lo que vamos a hacer después, vamos a copiar esto, lo pegamos acá, vamos a poner el campo es self.año. Perdón, self no, me confundí de lenguaje. This. Ok, compilamos esto y ahora sí creamos un nuevo objeto de tipo fecha. Bien, le pasamos la fecha, día 5 del mes 6 del 2012. Y me quedó un system out print. Este lo borro. Ahora sí, compilamos, vamos de nuevo. Nuevo 5 del 6 del 2012. Y ahora sí. Si lo inspeccionamos, vemos que su campo tiene el valor 2012. Ahora bien, si yo le llamo a print fecha, me pide un año, le paso 2250 y le damos OK, me dice el parámetro es 2250, que es año, que a pesar de tener el mismo nombre que el campo, dijimos que Java utiliza el que se definió más antes en el bloque, y el que está definido más antes en el bloque es año como parámetro, no como campo. Pero ahora, si pongo this.año, ahí sí lo estoy obligando a Java a que tome como referencia, que tome como el valor al campo de ese objeto. Bien, vamos de nuevo. Año es el parámetro que, como no estoy especificando, lo toma como año parámetro. En cambio, si pongo this año, ahí sí me lo toma como si fuese el campo. Así que bueno, eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial.